Un saludo cordial, investigadores. Estoy por aquí para hacerles un pequeño resumen de la actividad que realizamos en nuestra clase síncrona. Y por supuesto, voy a comenzar con la temática sobre las funciones retóricas. La importancia de hacer énfasis en la manera de cómo vamos a escribir ese conjunto de estrategias que vamos a emplear para poder redactar el texto y la narrativa. Es importante observar que dependiendo del tipo de investigación, según su enfoque, nosotros debemos tener una postura ante esos hallazgos que poco a poco van surgiendo. Entonces, bueno, vamos a definir lo que sería la retórica, que según Suárez va a ser el conjunto de estrategias o movimientos discursivos que un escritor o hablante utiliza para lograr un propósito comunicativo específicamente dentro de un género discursivo. En el caso de nosotros, nuestro género discursivo está muy relacionada con lo que son las investigaciones del ámbito cualitativo. Trabajamos un sujeto-sujeto y debemos tomar en cuenta esa proxémica que tenemos con los participantes, con nuestros informantes. Y también es importante saber que debemos respetar esa otredad. ¿Cuáles son las funciones retóricas y algunos autores? Realmente voy a hacer más énfasis en lo que sería la función retórica. Luego podrían ver cuáles son ese conjunto de autores que hacen énfasis de cómo se debe hacer una redacción. Fíjense, cuando nosotros redactamos un texto, muchas veces utilizamos la información para que nos dé apoyo o evidencia de lo existente. Cuando yo trabajo lo que se llaman las investigaciones previas, está relacionado entonces con el apoyo. Pero cuando yo en la redacción estoy describiendo que tal investigador pudo encontrar en su investigación estos resultados, ya estoy hablando de la evidencia. Entonces, ¿para qué nos sirve estas dos funciones retóricas? Sirven sencillamente para poder sostener un argumento. Por lo general, uno siempre le dice al investigador, dime, ¿de quién te estás apoyando? ¿Quién dijo eso también como para que tú puedas tener un respaldo de? Ahora bien, tenemos el otro que es el contraste o la crítica. Podemos refutar lo que dice un autor, podemos diferenciar de un autor a otro, lo puedo hacer desde el punto de vista positivo y desde el negativo. Fíjense, también en clase les comenté que por lo general nosotros somos muy respetuosos en ir refutando las ideas de los demás, porque todavía no tenemos la destreza para hacerlo. Sin embargo, cuando yo expreso mi posición, yo ahí estoy contrastando lo que está diciendo un autor con mis ideas. Yo puedo apoyar a un autor eh, in- mm, implicándome en la idea que él tiene y que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, pero al mismo tiempo, disculpen, puedo yo indicar que refuto algunas cosas que dice el autor. Cosas en donde estoy de acuerdo, pero en otras no creo. Pero no creo por qué, entonces tengo que justificarlo. Yo tengo que ver cuál es esa diferencia de ideas que tiene ese autor y que tengo yo. Entonces, esas críticas, por lo general, son positivas o pueden ser negativas. En cuanto a la contextualización, estamos muy acostumbrados a emplear este tipo de retórica, porque tiene que ver con ese marco teórico, con
tiene que ver con las diferentes referencias que hacemos en cuanto a lo que es la teoría, es el estado del arte o utilizamos el aspecto histórico porque hacemos una retrospectiva del pasado al presente para poder apoyarnos, para poder tener una redacción en donde decimos, mira, este objeto de estudio, este fenómeno que estamos estudiando, esta contextualización tiene tiempo. Cuando pasa eso es cuando yo, Belkis Osorio, lo identifica como un antecedente. ¿Qué significa? Que cuando yo quiero tomar una temática para poder investigar, yo tengo que ver qué había en el pasado para que desde en esa época todavía siga existiendo la misma situación o cómo ha cambiado a través del tiempo esa situación. Entonces me voy del pasado y me voy al presente y de alguna manera históricamente estoy narrando cómo ha evolucionado o cómo ha estancado o cómo ha retrocedido una situación a abordar. ¿Qué otra cosa es bien interesante dentro de la retórica? Bueno, trabajar lo que se llama un juicio implícito del autor. Yo, como articulista, puedo sencillamente hacer una evaluación de algún aspecto que dicen los autores o sencillamente busco a un autor que pueda evaluar las ideas de un autor. Entonces, esto nos permite enriquecer el texto, porque de esta manera estamos viendo esos juicios que tienen otros autores y no juicios de valor, sino juicios que estén justificados, que realmente pueda decir por qué estoy tomando esa posición. Otro de las funciones retóricas está lo que es la metodológica, que es cuando nosotros justificamos. Por ejemplo, una técnica, un instrumento. Cuando yo justifico por qué estoy utilizando la investigación cualitativa en vez de la cuantitativa. ¿Por qué yo seguí los pasos, por ejemplo, de un autor en relación con la fenomenología y en vez de hacerlo por el estilo que nos explica, que nos dice Husserl que lo podemos hacer, o Gadamer, no, ahora lo estoy haciendo por Van Damme. Entonces, ¿qué ocurre? De esa manera yo estoy justificando el uso del método y cómo lo estoy empleando. Este aspecto es bien interesante que tiene que ver con el metadiscurso y vamos a hacerle un apartado especial a eso. ¿Por qué? Porque cada uno de estos indicadores nos va a permitir ver si la redacción, si lo que yo estoy narrando lo hago en forma enfática o realmente minimizo la información, tengo mayor acercamiento al lector o el enfatizador, le estoy diciendo al lector, hay que hacer esto por tales razones, en vez de hacer sugerencias. Y el otro tiene que ver con la automención. En el caso de los artículos y hasta de las mismas tesis, siempre se sugiere que se redacte en tercera persona y mucho más en los artículos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las tesis? Últimamente está la tendencia de que uno puede mencionarse, pero igual, ¿qué es lo que te sugiera? Te sugieren, perdón, debes tener cuidado el uso de esa automención que no sea tan constante. Entonces, tenemos la automención, que es el de la primera persona. Cuando yo digo yo no estoy de acuerdo con lo que dice tal autor, por ejemplo, o ese es en singular y el del plural sería el nosotros. ¿Qué ocurre? Belkis Osorio, fíjense, yo siempre digo, yo opino que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo una investigación y es una sola persona que la está haciendo. Entonces, no deberíamos utilizar ese nosotros. ¿Qué sucede cuando yo utilizo la primera persona del singular, por ejemplo, en las tesis? Debo cuidarme mucho de decir, yo estoy de acuerdo.
Me gustaría que todo fuera de esta manera. No, tendríamos que evitar siempre de colocar con mucha frecuencia los dos términos. El yo, mi idea, la idea que estoy exponiendo, fíjense, estoy diciendo lo mismo, pero no estoy diciendo mi idea es la siguiente. La idea que se está exponiendo, la idea que estoy exponiendo, me permite adentrarme al estudio. Entonces, fíjense, yo me estoy nombrando ahí, pero no hay lo que yo he hecho broma del quesillo, que si yo digo, que si yo digo lo otro, que si yo digo lo otro. A eso me refiero a lo del quesillo, donde siempre menciono el yo, el mí, el me, etcétera. En relación con los trabajos, perdón, con las funciones retóricas comparativas y contrastivas, es mostrar diferentes puntos de vista. Entonces ahí es cuando yo digo, confronto a los autores. ¿Por qué? Porque tienen ideas diferentes y puedo realmente contrastar dicha idea. Ahora, también les mostré diferentes verbos que se utilizan en la retórica. Dependiendo de la función, tenemos verbos típicos. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que ser muy cuidadosos porque si nosotros estamos en una investigación cualitativa, deberíamos tener un texto mitigador, y cuando utilicemos verbos en infinitivo que sean enfatizador, porque sencillamente son una teoría. Pero si yo estoy describiendo o explicando cualquier definición que da a un autor, yo debería minimizar ese texto. Entonces, bueno, aquí les aparece una serie de verbos las cuales ustedes pueden utilizar dependiendo de esa retórica que vayan a emplear. Igualmente está lo que es la función retórica desde el punto de vista de adjetivos. Igual como se les mencionó anteriormente, pueden encontrar que cada función retórica tiene un adjetivo típico que se emplea para poder hacer una redacción dentro de la diversidad y evitar que se vaya repitiendo la información. Por eso uno siempre, cuando está evaluando un texto, en mi caso, yo tiendo a poner en amarillo en un párrafo y digo, mira todas las veces que estás repitiendo la misma palabra. A veces lo tienes en verbo, otras veces lo pusiste como un adjetivo y lo importante es tener una redacción bien fluida. En relación con los marcadores discursivos, tenemos lo siguiente. em, Autores como Highland y como Benham y colaboradores nos explica que el metadiscurso es el discurso del discurso, donde el autor expresa de alguna manera cómo va a escribir frente a sus lectores. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver ahí? Nosotros tenemos diferentes maneras de poder redactar utilizando un conjunto de marcadores. Ahorita les voy a mostrar este cuadro donde podrán ver que solamente yo hago énfasis en tres, que fue lo que les nombré anteriormente. ¿Por qué hago énfasis en estos tres? Porque los demás es la tendencia que nosotros hacemos cuando decimos que voy a poner conectores, que voy a poner relacionantes cuando estoy redactando. Por ejemplo, uno a veces dice, cuando tú vayas a redactar un párrafo y vas a comenzar el segundo párrafo en esa página, tienes que colocar un conector.
Tienes que hilar lo que vienes diciendo en ese primer párrafo con el segundo párrafo. Si es una continuación, utiliza un conector que sea de continuación. Ah, pero si estás refutando lo que dijiste arriba, tienes que utilizar un conector que diga todo lo contrario. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo digo un conector lógico, es cuando yo digo pero así en adición a. Cuando digo ilocutorios, tiene que ver cuando expreso finalmente para concluir, mi propósito es. El endofórico es cuando yo enumero. O cuando les digo, vean lo que dije anteriormente, vean la figura tal, pasemos a la sección 2. Entonces, fíjense, yo voy dirigiendo la lectura a esa persona que está revisando la información que yo realicé en dicha investigación. Cuando me estoy refiriendo de otros textos, em, aquí dice, Smith sostiene, Osorio expresó en su investigación tal característica. Entonces, fíjense, yo me estoy refiriendo a una información que aparece en otro lugar. Cuando hablamos de glosas de código es cuando ponemos ejemplos, cuando yo digo en otras palabras, cuando quiero seguir explicando lo que expuse en una idea. Voy a brincar el de actitud para que se den cuenta que yo como investigadora, dentro de la automención, yo puedo posicionarme y poder decir desafortunadamente, afortunadamente, o puedo decir también, me parece increíble que pueda ocurrir ese fenómeno. Entonces, fíjese, ahí estoy yo colocándome desde el punto afectivo esa posición que yo tengo ante ese evento que estoy investigando. El de compromiso tiene que ver cuando incluyen al lector en el discurso. Entonces, por ejemplo, que yo les esté hablando a ustedes y les diga, si puedes ver, observa lo que estamos aquí interpretando. Em, Ve esta idea que está diciendo este informante en relación a su experiencia. Entonces, fíjense, yo estoy dirigiendo mi escritura, mi texto, para que el lector se dé cuenta de la importancia desde mi visión, para que tú o me acompañes o sencillamente te haga reflexionar. En cuanto a los tres que siempre hago más énfasis dentro de la investigación y dentro de los textos, tiene que ver con el mitigador. Como le dije anteriormente, va a suavizar el compromiso de una proposición. Podría ser quizás, uno dice posiblemente, igualmente uno puede decir, observa esta situación, ¿verdad? Pero en ningún momento estoy reforzando un compromiso cuando yo les digo, esto es seguro, es importante, esto está claro que se debe hacer así, esto es un hecho. Entonces, fíjense, hasta la misma manera de cómo yo les estoy hablando, algún refuerzo del compromiso. Yo estoy enfatizando, todos debemos estudiarlo desde esta visión. Entonces, es una manera de que estoy haciendo énfasis. Por lo general, yo he identificado que toda teoría es enfática. ¿Por qué? Porque después que se hacen investigaciones, se pueden comprobar dichas investigaciones, surge la teoría, ya esa teoría es un hecho y ya esa teoría está confirmada. Entonces, por eso se habla de que toda teoría es enfática. Y por último, entonces está la automención que hace rato se los expliqué. Tiene que ver con el yo, con el nuestro, con el mí, con lo nuestra. Nuestra investigación. Ajá, ¿cuántas personas están investigando ahí? Uno solo.
Pero yo puedo decir, en mi investigación pude observar. Ajá. Les dije, eviten el uso tanto de ese yo y de ese nosotros. Suavicen la redacción porque sí la pueden incluir. Ahora bien, me permiten un momentico para compartir otro documento. Ok, el documento que les voy a compartir tiene que ver con el ejercicio que estuvimos viendo en clase. Recuerdo algunos ejemplos que pudimos hablar en esa oportunidad y ¿por qué quiero que hagamos eso? Bueno, porque me gustaría nosotros poder este, poder explicarles a través de ejemplos de una investigación cómo se podría trabajar en la identificación de esta retórica. Entonces, fíjense, en el primero que aparece aquí en la introducción, que se la tengo subrayada, les se las leo. Dice lo siguiente, en los últimos 3 décadas, la fenomenología se ha visto enriquecida por aportes de investigadores como Yogi, Mustakas, Embre o Embry, no sé cómo se pronuncia, y hace énfasis en la parte de la psicología y otros son de la filosofía. Entonces, fíjense, si yo me voy a hacer lo que es la función retórica, eso tiene que ver con la contextualización. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de esa parte histórica. Más abajo también le subrayo otra idea. Esa otra idea tiene que ver con que si yo me remonto, ¿verdad? A un poco más atrás en el tiempo, fíjense, entonces sigo hablando de ese pasado. Cuando empiezo a hablar de lo que sería la fenomenología trascendental, según Husserl, la existencial, según Sastre, la ontológica, que está ligada a Heidegger. Entonces, ¿qué ocurre? Sigo trabajando lo que sería la parte histórica. Entonces, yo, por lo general, casi uno siempre comienza una introducción de esa manera, hace una serie de retrospectivas. Ahora fíjense, aquí les subrayé una que me pareció bien simpática. ¿Por qué? Porque en este párrafo anterior están hablando de las diferentes modalidades que hacen el uso de la fenomenología hermenéutica que se practica en, que se practica en las investigaciones educativas de Mariana. Entonces, Batmanen él tiene una característica, y fíjense cómo dice aquí. Igualmente, Bachmann discrepa de la conceptualización, categorización y establecimiento de las relaciones entre las mismas. Entonces, nada más cuando yo pongo el término se discrepa, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra significa que yo no estoy de acuerdo con, o mejor dicho, yo no, el autor no está de acuerdo, Bachmann no está de acuerdo con esa serie de conceptualización y categorización. Por supuesto, tendríamos que leer todo lo que viene desde arriba porque son las diferentes maneras de esas modalidades que existen dentro de la fenomenología hermenéutica aplicada a la educación. Pero él ahí está poniendo su posición. Cuando él coloca su posición, ya sabemos que es una manera de una crítica, porque está refutando lo que hacen otros investigadores. Ahora bien, fíjense, por ejemplo, esta otra que le subrayo aquí.
Todas esas premisas que vimos anteriormente, fíjense que está enumerada hasta la letra F, que son las modalidades de cómo abordar ese tipo de investigación educativa a través de la fenomenología hermenéutica. Este pensamiento de Bachmann hace que nosotros podamos profundizar más en lo que son las anécdotas pedagógicas. Entonces, ¿quién subraya ese propósito? Es hacer comprensible alguna noción que podría escaparse en una narrativa. En un principio, el que está hablando de profundizar es el articulista. Entonces, de alguna manera ella está haciendo énfasis en algo que dice Bachmann sobre la anécdota pedagógica. Sin embargo, vuelve otra vez el articulista a utilizar la palabra. ¿Quién subraya qué está pasando ahí? Fíjense, tengo doble conector, doble metadiscurso enfatizador, porque estoy diciendo, debemos profundizar, vamos a presentar el pensamiento Bachmanniano, ¿verdad? Porque vamos a profundizar sobre la anécdota pedagógica. E igualmente el articulista vuelve a exponer otro término enfatizador, como sería quien subraya. Ahora fíjense, aquí tengo otro aspecto subrayado. Por otra parte, el mismo autor agrega que la anécdota pedagógica es una forma de visualizar la cotidianidad de la experiencia y se cuenta porque contiene algún significado sobre el cual hay que reflexionar. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahí él está explicando en palabras del autor lo que es para Bachmann, lo que es la anécdota pedagógica. Entonces, esto tiene que ver con lo que sería el marco, el marco teórico o parte de toda esa teoría que expone ese autor sobre esta manera de estudiar las, los hallazgos con la fenomenología hermenéutica. Igualmente, más abajo, dice que ese discurso, no es solamente de Bachmann. Bachmann, él lo utiliza tomando en cuenta lo que en alguna oportunidad Diógenes, Learcio, Cicerón, Sócrates y Platón, ¿verdad? Hablaban de cuáles eran las funciones de lo que era la anécdota. Observen ahora esto que está aquí. Vamos a ver si ustedes coinciden con lo que yo infiero. Visto de esta manera, explicando todo lo que ese soporte histórico y teórico que utiliza Bachmann para decir lo que es la anécdota, entonces nos dice. Las anécdotas son productos sociales de la vida cotidiana, importantes para la pedagogía, por lo bien que funciona como material de casos vivenciales. Entonces, fíjense, ahí dentro de la parte de la función de la función retórica, yo puedo decir de que de alguna manera él buscó apoyo de esa filosofía de la Edad Antigua, pero al mismo tiempo la combina con una idea de lo que tiene él, que es el producto de una respuesta que tienen las personas en su vida cotidiana a través de esas narrativas. Entonces, fíjense, ¿qué fui haciendo como lo hicimos nosotros en clase? Fui resaltando algunas ideas para yo poder, de alguna forma, explicarle cómo debemos nosotros realmente redactar un texto y ser muy cuidadosos con lo que es el metadiscurso
y lo que sería también la función retórica. Como último, tengo este que resalté. Fíjense, y dice la misma palabra. Es importante resaltar que el autor, ¿quién dice eso? El articulista. Aquí el articulista está haciendo énfasis. Sin embargo, fíjense lo que dice Bachmann. Tienes que ser cauteloso. Tienes que enfatizar en lo posible todos los inconvenientes que pudiste haber visto. No lo hagas en forma mecánica, lo estoy parafraseando, ¿sí? Debes evitar hacer recetas. Tú debes tener por convicción que debes orientarte y que de manera oportuna nosotros como investigadores nobles cada estudio debemos hacerlo explicando las fases del método fenomenológico según la práctica educativa de Bachmann. Y eso lo expone Ayala. Claro, si tú no eres experto en lo que es la interpretación de testimonio aplicando la fenomenología hermenéutica, ¿qué te sugiere el mismo Bachmann? Mira, yo a través de mi experiencia tengo diferentes pasos a seguir. Sería conveniente que lo utilices. ¿Qué te está diciendo ahí? Ahí te está dando recomendaciones, ahí te está permitiendo ver que metodológicamente hay pasos que debes seguir y que si tú lo haces muy cercano a como él lo expone, ya podemos decir que esa investigación cualitativa tiene una, una confiabilidad y una rigurosidad en su elaboración. Entonces, chicos, espero que hayan entendido a través de ejemplos la idea que les di sobre los que son los marcadores metadiscursivos y también lo de la retórica. Ha sido un placer haber estado con ustedes a través de la distancia.